en la necesidad de saber lo que la palabra de Dios nos enseña, porque el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, lo que quiere hacer es revelarnos a su Hijo Jesucristo, al Señor Jesucristo. Por medio de las Escrituras, pues entendemos muchos conceptos bíblicos, muchas doctrinas, entre ellos, pues una de las enseñanzas que yo quiero hoy enseñar, que es, vamos a dar una especie de viaje hasta la Nueva Jerusalén. Mientras damos este viaje hasta la Nueva Jerusalén, lo que vamos a hacer es pues poner en orden algunos conceptos escatológicos que están causando últimamente mucha controversia, pues está habiendo diversas opiniones sobre según qué circunstancias que estamos viviendo en la vida presente, y esto pues perjudica un poco a nuestra vista escatológica y según pensemos de lo que va a suceder en el futuro, es un poco en cómo vamos a vivir en el presente. Y hoy pues quisiera hablaros un poco de empezar este viaje con un texto que dice la palabra de Dios aquí en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así la Biblia: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahora vemos como en la iglesia primitiva, Pablo escribe a la iglesia primitiva y vemos que la iglesia primitiva tenía el conocimiento pleno de los acontecimientos escatológicos. Por eso Pablo dice: no tengo necesidad de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La iglesia tenía conocimiento, y esto contrasta un poco con la iglesia contemporánea que estamos viviendo ahora. Se está rechazando un poco el conocimiento de las Escrituras, unos abarcando estas circunstancias como envanecimiento de personas que estudian la palabra de Dios y equiparan o comparan que la persona que tiene conocimiento no tiene oración. Por ejemplo, hay veces que dicen que es mejor orar y no tener conocimiento que tener conocimiento, como si el que tuviese conocimiento no tiene por qué orar. O sea, que el que tiene conocimiento también debe orar y también oran, claro está. Entonces, lo bueno es tener las dos cosas, que es oración y conocimiento, porque la oración es parte de la palabra. La oración no puedes compararla con la palabra, porque la oración es parte de la palabra. La palabra te enseña todas las doctrinas. La palabra te enseña quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, quiénes son los ángeles, qué es el ser antropológico del hombre, los eventos futuros, te habla de la iglesia, te habla de la salvación, te habla de Satanás, te habla de los demonios. Por lo tanto, la palabra de Dios te da el conocimiento de todo. Y quiero empezar con un versículo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradable en todo, lleno de frutos y de toda buena obra. Está ligando el conocimiento en llevar una buena vida en el Señor. Sin conocimiento es imposible llevar una buena estructura espiritual. Ahora bien, me veo obligado a dar un poco las fases escatológicas en cuanto a lo que va a suceder en el futuro por la controversia que hay y me veo obligado un poco a dar una introducción bíblica escatológica de los eventos futuros. Existe una escuela llamada los amilenialistas y los postmilenialistas y los premilenialistas. Los postmilenialistas creen que Jesucristo vendrá al final del milenio. Al final del milenio, pero ellos tienen un pensamiento positivo sobre el Evangelio, es decir, ellos creen que Jesucristo vendrá al final del milenio, pero que el Evangelio va a ir ganando las naciones hasta el regreso de Jesucristo al final del milenio. El amilenialismo es parecido al postmilenialismo, lo que pasa que son más negativos en cuanto digamos, a cómo el Evangelio va a ir corriendo las naciones. Ellos dicen que la vida va a ir a peor, que el Evangelio no va a poder ganar las naciones, pero que ellos esperan al final del milenio también el regreso de Jesucristo cuando el mundo esté en su peor momento. Es parecido al postmilenialismo, porque el postmilenialismo cree que al final del milenio vendrá Jesucristo. Lo que pasa es que los postmilenialistas dicen que el Evangelio va a ir ganando terreno al mundo para que el mundo, todo el mundo crea en Jesucristo. Sin embargo, el amilenialismo no. Es un pensamiento más pesimista de las cosas del Evangelio, sino que el mundo irá cada vez peor
pero que Jesucristo vendrá para ordenar todas las cosas. También creen que ya están viviendo el milenio. Pero luego nosotros somos premilenialistas. Y los premilenialistas creemos que Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación a establecer su reino milenial y cumplir así el pacto prometido a Abraham. Es decir, Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación a establecer su reino milenial literal para darle la tierra prometida a Abraham y así hacer el cumplimiento del pacto abrámico. Ahora bien, somos pretribulacionalistas, somos premilenialistas, pero también somos pretribulacionalistas, que quiere decir que creemos en un arrebatamiento antes de la manifestación del anticristo y de los 7 años de la gran tribulación que pertenecen a las 70 semanas de Daniel, la 70ª semana de Daniel, que nosotros creemos que esa semana será para Israel, literalmente, donde serán perseguidos por el anticristo, hasta que al final de la gran tribulación venga Cristo y así pueda heredar Israel lo que Dios ha prometido a Abraham. No creemos que pasaremos la gran tribulación, y no porque haya versículos bíblicos, porque los podemos dar como Romanos 5:9, donde dice que no pasaremos la gran tribulación, Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 1:10, Apocalipsis 3:10 o Jeremías capítulo 30, versículo 7. Pero no nos basamos simplemente en versículos, sino que es una estructura bíblica, un fundamento teológico que claramente en la Biblia manifiesta que la Iglesia no pasará la gran tribulación. Lo vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Vemos en el capítulo 4 de Apocalipsis cómo Juan dice, estando en el Espíritu, escuchó una voz como de trompeta que le dijo, sube acá. Si nos damos cuenta, en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan es arrebatado escuchando una voz como de trompeta, y no debemos olvidar que solamente la Iglesia escuchará la trompeta, no las trompetas, porque hay gente que dice, van a sonar las trompetas para la gran tribulación. Nosotros vamos a escuchar la trompeta, que es la voz de Dios que dice, sube acá a la Iglesia en el arrebatamiento. Juan en el capítulo 4 de Apocalipsis es arrebatado. Y justamente en el 5 comienzan los acontecimientos de la gran tribulación. Juan es arrebatado en el capítulo 4 y en el capítulo 5 comienza la gran tribulación. Está demostrando que Juan, que simboliza la Iglesia, será arrebatada justamente antes que comience los acontecimientos de la gran tribulación. No creemos en la gran tribulación. Creemos en la gran tribulación, pero que no la pasaremos. Somos pretribulacionalistas, somos premilenialistas, somos dispensacionalistas, que creemos que Dios ha usado diferentes medios de administración con el hombre. La doctrina de la dispensación quiere decir que nosotros creemos que está muy definida en la Biblia. Dios ha tratado con el hombre de 7 maneras distintas en cada época para transmitir su trato, y el hombre ha fracasado siempre en cada de las cuales de las dispensaciones que Dios ha determinado con el hombre. Desde la inocencia con Adán, Adán fracasó y Dios tuvo que juzgarle, echarle del huerto. Luego vino la conciencia donde el hombre fracasó y Dios tuvo que mandar otro juicio llamado el diluvio. Luego vino el gobierno humano y el hombre también fracasó y Dios tuvo que mandar un juicio en la Torre de Babel. Luego vino las promesas y el hombre fracasó y Dios tuvo que mandar un juicio a Israel en el desierto, no dejándole entrar a la nueva Canaán y haciendo que muriesen todos en el desierto. Luego vino la ley y la ley fracasó, todo el mundo pecó, y cuando vino Cristo, Israel estaba lleno de fariseos y de hipócritas y Dios tuvo que traer en la cruz la salvación al mundo. Luego ha venido la gracia y la gracia ha triunfado porque ha salvado muchas almas, pero el mundo ha fracasado porque ha rechazado a Cristo, y la paga de esta dispensación será la gran tribulación, donde vendrán juicios a aquellas personas que no aceptaron la gracia en el Evangelio de Jesucristo. Luego vendrá el milenio y en el milenio también fracasará el hombre. Dios al final de la gran tribulación, Satanás cuando sea suelto de la cárcel al final del milenio, convencerá al mundo de pecado e intentará hacer guerra contra Jesucristo en Jerusalén, y Dios tendrá que mandar fuego del cielo para destruir a los que se han rebelado con él. Entonces nosotros somos dispensacionalistas, no somos como los reformados que creen en la teología del pacto, resumiendo esta teología en 3 partes importantes, como el pacto de Adán, que es donde Dios se reveló al hombre, luego el pacto de gracia y luego el pacto de la regeneración, el pacto donde intervino Cristo, que dicen que Dios, el Padre y el Hijo hicieron un pacto para salvar al hombre. Nosotros somos dispensacionalistas, somos premilenialistas, pretribulacionalistas, dispensacionalistas,
y creemos en el método literal de las Escrituras. Es decir, nosotros creemos que la palabra de Dios es literal. Cuando leemos en la Biblia que sonará una trompeta, sabemos que es algo simbólico, pero que está manifestando una circunstancia literal y va a generar el arrebatamiento de la iglesia, que es algo literal. Aunque la trompeta es algo simbólico porque simboliza la voz de Dios, pero nosotros creemos que esa trompeta es la voz de Dios que genera algo literal en la tierra física, donde va a generar el arrebatamiento de la iglesia y va a haber la resurrección de los muertos, que no es una resurrección espiritual, sino una resurrección literal de los cuerpos físicos, en un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal e un cuerpo incorruptible. Nosotros creemos que el anticristo es un hombre literal que vendrá a la tierra y estará 7 años en esta gran tribulación. Nosotros creemos que la gran tribulación es literal, son 7 años literales que sucederán después del arrebatamiento de la iglesia. Nosotros creemos que el reino milenial es un reino literal, donde estaremos en la tierra con Israel y Jesucristo en Jerusalén, donde se celebrarán las fiestas de los tabernáculos durante 1000 años. Nosotros creemos que Satanás es literal, es un espíritu, es un espíritu que vive y que está haciendo la guerra contra los cristianos y será encerrado literalmente en las mazmorras del infierno durante 1000 años y que saldrá literalmente para engañar literalmente a la humanidad al final del milenio. Nosotros creemos que el juicio del gran trono blanco es un juicio literal donde todos los muertos de todas las dispensaciones de la historia serán resucitados para ser lanzados al lago de fuego. Creemos que el lago de fuego es literal, es algo literal, no es algo alegórico ni simbólico. El lago de fuego es literal. Como también creemos que la Nueva Jerusalén no es una ciudad alegórica, no es una ciudad mística, ni tampoco creemos que es la iglesia la Nueva Jerusalén. Nosotros creemos que la Nueva Jerusalén es una ciudad santa con medidas físicas literales donde vivirá Jesucristo, su pueblo y sus ángeles. Amén. Ahora, ¿cómo podemos detectar algunos defectos, sobre todo que está introduciéndose en nuestro pueblo? Algunas de ellas hacen una doctrina inadecuada y cometen algún error de interpretación bíblica, es decir, no todo lo que voy a decir ahora son doctrinas muy erradas, sino que hay simplemente algunos defectos de interpretación bíblica. Por ejemplo, vemos cómo hay una teoría o una escuela bíblica que son post-tribulacionalistas y algunos dicen que la gran tribulación comenzó desde Adán. Uno de los post-tribulacionalistas, una de las posturas de los post-tribulacionalistas dicen que la gran tribulación comenzó en el tiempo de Adán. Otros dicen que comenzó desde la iglesia primitiva, están pasando la gran tribulación. Y otros creen que vamos a pasar la gran tribulación en los últimos 7 años de la gran tribulación. Ellos dicen que lo pasarán esta era de los 7 años de la gran tribulación. Ahora, ellos mezclan los dos proyectos de Israel y la Iglesia. Ellos dicen que es lo mismo, por eso dice que pasaremos la gran tribulación, porque no saben diferenciar estos dos proyectos que son muy distintos. Uno es Israel, otro es la Iglesia, muy distinto. Unos tenían promesas terrenales y tenían la ley y estaba muy definida como rey. Tenían fiestas, tenían ceremonias y tenían todo el trato, hasta las vestimentas, la forma de hablar, todo era distinto a lo que es ahora la Iglesia. Es decir, yo no necesito ni tú entrar en los pactos y mucho menos tener que celebrar obligatoriamente las fiestas judías. Nosotros hemos cumplido las fiestas en Jesucristo. Jesucristo es nuestra fiesta. Jesucristo cumplió unas cuantas fiestas solemnes de Israel, escatológicamente hablando. Por ejemplo, Jesucristo cumplió la Pascua en el momento que murió en la cruz. Nosotros creemos también que Jesucristo cumplió la fiesta del pan sin levadura cuando fue sepultado en el sepulcro, llevándose el pecado, porque la levadura simboliza el pecado. Se le llevó al sepulcro. Nosotros creemos que Jesucristo cumplió la fiesta de las primicias en el momento de la resurrección de los muertos. Nosotros creemos que Jesucristo cumplió el día de Pentecostés cuando formalizó la Iglesia y la Iglesia nació cuando el Espíritu Santo descendió sobre la Iglesia. Nosotros creemos que ya se ha cumplido. Ahora quedan 3 fiestas solemnes escatológicas que cumplir, que es la fiesta de las trompetas, cuando sea el arrebatamiento de la Iglesia, el día de la expiación al final de la gran tribulación, cuando Cristo venga en su segunda venida para expiar el pecado de su pueblo Israel, porque no tienen templo, y luego el milenio
corresponde con la fiesta de los tabernáculos escatológicamente hablando. Por lo tanto, los posttribulacionalistas tienen un concepto erróneo de que mezclan Israel y la Iglesia diciendo que nosotros somos la Iglesia espiritual o la Israel espiritual. Eso es un concepto erróneo. Nosotros lo único que tenemos en común con Israel es que tenemos el mismo Dios, que tenemos la misma esperanza de la resurrección de los muertos y tenemos la misma esperanza de vivir en la Nueva Jerusalén. Es verdad que la Biblia dice que ahora somos circuncidados de corazón, eso sí es verdad, y que ahora la Iglesia está llevando un poco la circuncisión, pero no física, porque nosotros somos un poco, hemos heredado la ley espiritual, la ley del Espíritu, según el capítulo 8 de Romanos. Ahora, estamos de acuerdo de que hacen un lío de Israel y la Iglesia. Si contemplamos las 70 semanas de Daniel, nos vamos a dar cuenta de que la Iglesia no tiene nada que ver con Israel en el sentido escatológico de la palabra. En primer lugar, porque las 70 semanas de Daniel se profetizó en el capítulo 9 de Daniel, versículos 24 al 27, donde Daniel profetiza 70 semanas de años, 70 por 7, 490 años. Cuando Daniel profetizó esto, dijo que en 490 años terminaría el mundo para él, en esta profecía. Esta profecía comienza cuando el edicto del rey Atarjerjes da libertad a los judíos para volver a su tierra del cautiverio y comienzan a construir las murallas y el templo. Se llevan 7 semanas de años, que son 49 años. Los primeros 49 años y las primeras 7 semanas de las 70 las gastaron para construir el templo. Amén. Una vez construyeron el templo, comenzó en marcha otras 62 semanas de años, que son 434 años, hasta la venida del Mesías príncipe. Cuando Cristo vino en carne, ahí se habían cumplido las 69 semanas. 434 desde que se construyó el templo, más los 49 años que llevaron de construir el templo, son 483 años cuando Cristo vino en carne. Faltaba 7 años para terminar. Pero Cristo para el tiempo, injerta la Iglesia, y ahora llevamos más de 2000 años el Señor salvando al pueblo gentil, injertándolo al buen olivo, y cuando suene la trompeta, comenzará para que dé término a esa última semana de las 70 semanas de Daniel, que todavía pertenecen a esas 69 que se habían cumplido hasta la venida del Mesías príncipe como carne. Faltaba una semana. Cuando suene la trompeta en el arrebatamiento, empezará a terminar o comenzará para que termine esa última semana de años que pertenece a las 70 semanas de Daniel profetizado para el pueblo de Israel. Por eso nosotros hacemos esa separación. Nosotros decimos que las 70 semanas de Daniel son para Israel y que nosotros estamos en un intermedio, en un intervalo de tiempo que hemos sido injertados en el buen olivo para que Jesucristo, por medio de su sangre, al haberle rechazado el pueblo de Israel, Dios ha escogido a este pueblo gentil que ha tenido fe en la salvación de Cristo, y llevamos en esta dispensación de la gracia más de 2000 años, Jesucristo salvando almas hasta que suene la trompeta, y una vez suene la trompeta la Iglesia será sacada de la tierra y comenzará la 70ª semana de Daniel, que pertenece a esas 70 semanas profetizadas por Daniel en el capítulo 9 del mismo profeta. Ahora, ya hemos visto que la postura post-tribulacionalista es errónea en sus conceptos porque hacen una mezcla de Israel y la Iglesia, y al tener este lío de la Israel y la Iglesia, dicen que como Israel es la Iglesia y como Israel pasará la gran tribulación, pues ellos dicen que la Iglesia pasará la gran tribulación. Ahora, también hay conceptos pretribulacionalistas, es decir, de nuestra teoría, de lo que nosotros creemos, un poco erróneas a mi punto de ver. Por ejemplo, hay pretribulacionalistas en nuestro propio pueblo que no pasa nada a creer en esto, que tampoco es una falsa doctrina, sino que no es mi punto de vista. Creen en la enseñanza de la higuera, aplicándolo al resurgimiento de la nación de Israel en 1948. Y también dicen que el capítulo 24 de Mateo, sobre todo los versículos del 4 al 8, está entretejido con los principios de dolores que la Iglesia tendrá que ver presagiando el arrebatamiento de la Iglesia. Es decir, ellos dicen que nosotros, la Iglesia, primero tenemos que ver una serie de señales físicas como terremotos y guerras
que esto adelanta el arrebatamiento de la Iglesia. Nuestras señales dicen que son físicas, son guerras, son hambres, son pestes, y esto es el principio de dolores para la Iglesia para presagiar que Jesucristo está a las puertas. Y yo no comparto este punto, aunque lo respeto profundamente, porque no es ninguna falsa doctrina en ese sentido, sino son dos criterios distintos y tampoco tenemos un dogma en nuestro pueblo sobre esta doctrina en concreto. La Biblia dice en el capítulo 24 de Mateo que da 5 puntos Jesús da 5 puntos diciendo que estos son los tiempos de dolores. Y dicen que vendrán falsos cristos, 1, que vendrán guerras, 2, que vendrán hambres, 3, que vendrán pestes y que vendrán terremotos. Estos son los 5 puntos, según ellos, que Jesús dijo que sería el principio de dolores que adelantaría a la Iglesia el arrebatamiento de la Iglesia. Ahora, estos 5 puntos de falsos cristos, guerras, hambres, pestes y terremotos, está totalmente entretejido y está totalmente, hace una conexión total con el capítulo 6 de Apocalipsis. El capítulo 6 de Apocalipsis, todo el mundo creemos, pretribulacionalistas, que el capítulo 6 de Apocalipsis es para la gran tribulación. En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, si los 5 puntos que da Jesús, que son falsos cristos, son guerras, son hambres, son pestes y son terremotos, está manifestado también en el capítulo 6 de Apocalipsis, que dice que el primer sello será el anticristo, luego el segundo sello será guerras, el tercer sello serán hambres, el cuarto sello serán pestes y el sexto sello será un terremoto como nunca lo ha visto. Si nos damos cuenta, los 5 puntos que da Jesús relacionados con el principio de dolores está totalmente entretejido con los 5 primeros sellos del capítulo 6 de Apocalipsis. Jesucristo dijo que vendrían falsos cristos. El primer sello es el anticristo. Jesucristo dijo que vendrían guerras. El segundo sello son guerras. Jesucristo dijo que vendrían hambres. El tercer sello es hambres. Jesucristo dijo que vendrían pestes. El cuarto sello es pestes. Jesucristo dijo que vendrían terremotos. El sexto sello son terremotos. Por lo tanto, hay 2 cosas muy importantes que yo quisiera aquí señalar. Si me dicen los que creen que estos 5 puntos del capítulo 24 son los principios de dolores para adelantar el arrebatamiento de la Iglesia, lo que me están diciendo es que las mismas señales que va a tener la Iglesia son las mismas señales que va a tener Israel en la gran tribulación. Porque si los primeros 5 sellos del capítulo 6 es para Israel y son los sellos que adelantan la segunda venida, me están diciendo que la Iglesia tendrá las mismas señales físicas para adelantarnos el arrebatamiento de la Iglesia. Y eso no tiene ningún sentido. Pero, en primer lugar, tenemos que entender una cosa primordial. Que si creemos que el capítulo 6 es para Israel y la gran tribulación, Jesucristo nos está dando los 5 puntos exactos que el capítulo 6 de Apocalipsis nos está manifestando. Ahora, me gustaría dar una pequeña introducción de lo que yo creo exactamente. Fíjate que ellos dicen que lo que presagia el arrebatamiento de la Iglesia son señales físicas. Pero la Biblia, fíjate lo que enseña, Jero. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, fíjate lo que dice la Biblia. Cómo Juan relaciona para él lo que son los últimos tiempos con qué cosas. Juan dice que los últimos tiempos están cerca, pero dice que están cerca por un argumento que da. Y fíjate que es totalmente distinto a lo que ellos dicen. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que son los últimos tiempos. Juan está diciendo que para él la señal de que estamos en los últimos tiempos es que el espíritu del anticristo ya está en la tierra operando. Por lo tanto, nosotros no tenemos que fijar nuestra mirada en señales físicas como terremotos y guerras para presagiar el arrebatamiento de la Iglesia, porque Juan está diciendo que la única señal que nos puede hacer percibir el arrebatamiento de la Iglesia es el surgimiento del poder del espíritu del anticristo avanzando en la tierra, y cuanto más la tierra sea más anticristo, más vamos a conocer que el arrebatamiento está cerca. Por ejemplo, estamos viendo cómo en el mundo empieza a haber leyes de anticristo, en nuestro propio país.
Estamos viendo cómo se ha introducido de una forma espectacular el matrimonio homosexual. Estamos viendo cómo el aborto está a la orden del día. Estamos viendo cómo la ideología de género es una cosa común y ya incluso están intentando enseñárselo a nuestros propios hijos en los colegios. Estamos viendo cómo han legalizado la eutanasia, que están legalizando el suicidio. Por lo tanto, el espíritu del anticristo está avanzando y los cristianos estamos perdiendo territorio en la tierra. Cada vez cabemos menos en este concepto satánico de pensamiento que está introduciendo el mundo, que atenta contra la santidad de Dios, y nosotros que somos espirituales estamos viendo cómo el anticristo está avanzando y eso a nosotros nos presagia que Jesucristo y su venida está cerca. Amén. Ahora, fíjate cómo el tiempo de dolores, fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3 y luego el 10. Fíjate cómo este tiempo o principio de dolores que dice Mateo, cómo Pablo en el capítulo 5, versículo 3, este principio de dolores lo relaciona con la gran tribulación. Fíjate, dice en el versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, sabes tú que esa palabra que cuando digan paz y seguridad está atribuida a la gran tribulación. Entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Y ahora fíjate lo que dice la segunda parte del versículo. Como en los dolores de la mujer encinta no escaparán. O sea, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, está hablando de la gran tribulación, y luego dice, como los dolores de parto de la mujer encinta. Está relacionando la gran tribulación con los principios de dolores de una mujer encinta, que es lo mismo que estaba diciendo Jesús en el capítulo 24. ¿Por qué? Porque los israelitas tendrán que ver señales físicas antes de que comience la segunda parte de la gran tribulación, que eso sí será la persecución del anticristo, y esto desatará los últimos 1260 días hasta el regreso de su segunda venida. Nosotros, los cristianos, nos está diciendo Juan que la manifestación, y si hay algo que nos pueda presagiar su venida, el arrebatamiento, es el avance del espíritu del anticristo. Por eso dice Juan, examinar los espíritus, porque la iglesia no tiene que estar viendo las señales con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales. Por eso dice Juan, examinar los espíritus, y ya sabemos que estamos en los últimos tiempos porque el espíritu del anticristo ya está operando en la tierra. Por lo tanto, este concepto bíblico y teológico que basan que Jesucristo vendrá diciendo que habrá señales en la tierra como terremotos o como pestes, que serán las señales que presagien o adelanten el arrebatamiento de la iglesia, no tiene nada que ver con lo que enseña Juan en el capítulo 2 y capítulo 4 y lo que enseña Pablo en el capítulo 2 y capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, asociando el principio de dolores con cuando digan paz y seguridad, que está relacionado con la gran tribulación. En segundo lugar, los primeros 5 puntos que da Cristo en el capítulo 24 de Mateo, que vendrán falsos cristos, que vendrán guerras, hambres, pestes y terremotos, están relacionados con los 5 primeros sellos del capítulo 6 de Apocalipsis, que está también relacionado con la gran tribulación. Por lo tanto, me gustaría que esto quedase un poco conforme a lo que yo creo, que tampoco puedo decir que lo otro sea falsa doctrina, porque simplemente son distintos puntos en algunos conceptos escatológicos, pero que se puede creer lo otro perfectamente igual, porque tampoco interrumpe a la salvación, que es lo que verdaderamente importa. Amén. Ahora, vemos como también hay otras clases de escuelas que la interpretación alegórica, que alegorizan todo, ellos alegorizan todo, y dicen que Apocalipsis es alegórico y simbólico, pero que no tiene nada que ver con las cosas literales. Ellos dicen que la Nueva Jerusalén es la iglesia, o que la Nueva Jerusalén es alegórica o mística. Y con esto también quisiera también un poco poner base en este sentido. La Nueva Jerusalén no es alegórica, tampoco es la iglesia. Porque si la Nueva Jerusalén fuera la iglesia, la Biblia dice en el capítulo 11 de Hebreos que Abraham puso los ojos en esta iglesia cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, puso los ojos en esta ciudad, no en esta iglesia. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, dice la Biblia en el capítulo 11, versículo 8 y 9,
que Abraham puso la mirada en esta ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La Nueva Jerusalén no es mística. La Nueva Jerusalén no es alegórica. La Nueva Jerusalén es literal. En primer lugar, porque hay calles y hay puertas, dice la Biblia. Amén. También dice la Biblia que allí vivirá Dios, que allí viviremos nosotros y que allí vivirán los ángeles. No tiene sentido que una iglesia, una ciudad que sea de mentira, pueda vivir el mismo Dios que es real y que nosotros somos reales y los ángeles son reales. En tercer lugar, tienen medidas de hombre porque en el capítulo 21, versículo 17 de Apocalipsis dice que las medidas de ángeles, cuando un ángel estaba midiendo alguna caña, dice que esas medidas son las de hombre y dan las medidas físicas. Dice que la ciudad medirá 2.500 kilómetros de ancha, de larga como de alta. Por lo tanto, tiene medidas físicas y no creo que a la iglesia ni a una ciudad mística o que sea simbólica se le den medidas físicas literales. No tendría ningún sentido. Y en último lugar, la Biblia dice que en esta ciudad está el trono de Dios. Y si está el trono de Dios, no puede ser una ciudad de mentira, una ciudad mística, porque el trono de Dios es verdadero. En su trono dice la Biblia que hay 4 seres vivientes, y estos 4 seres vivientes dice que tienen 4 formas de rostros distintos, cara de león, de buey, de águila y de humano, y dice la Biblia que tienen ojos por todas partes, y según capítulo 1 de Apocalipsis, viajan a la velocidad del relámpago. La velocidad del relámpago es la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Allí habitan todos los seres angelicales más importantes y más impresionantes, y es el lugar donde se adora a Dios. Dice la Biblia que no dejan de decir santo, santo, santo el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, quedamos de acuerdo que la Nueva Jerusalén es literal. Luego, la Nueva Jerusalén, hay muchos que la confunden con la Jerusalén milenial, y no tiene nada que ver. La Nueva Jerusalén será eterna, lo dice la Biblia en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 5. Será eterna, mientras que la Jerusalén milenial será una ciudad que durará 1 milenio, por lo tanto no es eterna. La Biblia dice que en la Nueva Jerusalén no habrá templo, sin embargo en la Jerusalén milenial, según Ezequiel 40, sí habrá templo. La Biblia dice que esta Nueva Jerusalén descenderá del cielo, mientras que la Nueva Jerusalén es la Jerusalén de esta tierra contemporánea. La Biblia dice que la Nueva Jerusalén estará en una nueva tierra y en un nuevo cielo. Y dice, y el cielo antiguo y el cielo antiguo pasaron. Sin embargo, esta ciudad milenial no está en la nueva tierra, sino en esta tierra para que se cumpla la última dispensación del milenio. Luego hay un último detalle, que la Nueva Jerusalén, dice la Biblia en el capítulo 22, verso 5, dice que no habrá noche. Sin embargo, en la Jerusalén milenial, la Biblia dice en el capítulo 30 de Isaías, versículo 26, que sí habrá noche. Ahora, de esta ciudad se dice que cuyo arquitecto y constructor es Dios. En Hebreos 12:22 dice, la llama la ciudad de Dios. En Gálatas 4:26, esta ciudad se la llama la Jerusalén de arriba. Y en Apocalipsis 3:12 la llama la ciudad de mi Dios. Ahora, esta ciudad, la Nueva Jerusalén, para que se estrene, primero el Señor tendrá que purificar el universo. Porque hay gente que dice que vivirá eternamente en el cielo, y el cielo es un lugar intermedio que ahora mismo vamos a hablar, pero la tierra y el cielo será de nuevo creada para que la Nueva Jerusalén descienda y pueda posarse sobre este planeta donde viviremos eternamente. Pero la Biblia dice que el Señor, para que la Nueva Jerusalén, que es santísima, pueda posarse sobre ese nuevo cielo y esa nueva tierra, el Señor Jesucristo tomará una especie de juicios cronológicos en 3 partes para purificar el universo con fuego. Y comenzará al final del milenio, cuando Satanás salga de la cárcel. Dice la Biblia que cuando se rebelen esas personas al final del milenio contra Cristo, el Señor mandará fuego del cielo para quemar a esas personas, y este es el primer punto cronológico, cómo Dios empieza a purificar el mundo para que esa nueva ciudad se pose antes de que Dios cree esa tierra y ese cielo. Luego la Biblia dice que hay un juicio que se llama el juicio del gran trono blanco. Este juicio del gran trono blanco también será la segunda parte que Dios purifique con fuego, porque es el lago de fuego. La Biblia dice que todos los muertos de todas las dispensaciones de la historia que hayan muerto en sus pecados resucitarán de los muertos
y serán echados al lago de fuego. ¿Veis? Usa otra vez el fuego. Primero usó fuego al final del milenio, purificando la tierra con esas personas que se rebelan contra Cristo en el milenio, y luego Cristo echará al lago de fuego a todos los muertos que hayan muerto en sus pecados, también echándolos al fuego, porque el fuego es símbolo de purificación. Luego, en Isaías capítulo 65 y 66, en Apocalipsis y en Segunda de Pedro capítulo 3, nos habla de un nuevo cielo y una nueva tierra que también Dios, dice la Biblia en Segunda de Pedro 3:10, también usará el fuego para purificar el universo, y el planeta dice que los elementos del universo explotarán y serán quemados, y todos los desechos de que se han hecho en esta tierra, como toda la sangre inocente que se ha derramado, toda la brujería que se ha hecho en esta tierra, bueno, todas las cosas malas que se han hecho, lo purificará Dios con fuego, y de esa misma base Dios construirá un nuevo cielo y una nueva tierra para que esa nueva Jerusalén descienda del cielo de Dios y pueda posar sobre esta ciudad, sobre esta tierra y este cielo, que son literales. Es decir, nuestra ciudadanía es la nueva Jerusalén en este nuevo planeta. Ahora, la nueva Jerusalén no es el cielo. A mí me han hecho muchas veces la pregunta: ¿dónde vamos a vivir eternamente? ¿En el cielo? ¿La nueva Jerusalén? ¿Qué es una cosa? ¿Qué es otra cosa? El cielo, o el tercer cielo, la Biblia lo enseña como un estado intermedio donde está el paraíso. Es decir, entre la muerte y la resurrección hay un tiempo en el que hay una separación del alma del cuerpo, y cuando el hombre muere en estos tiempos, el cuerpo se queda en la tierra, el alma sale y se va al paraíso. En el Antiguo Testamento, el paraíso, llamado el Seol, y en una de las partes llamada el seno de Abraham, cuando moría un justo, la Biblia dice que iba al seno de Abraham, pero el seno de Abraham nos enseña la Biblia que estaba en el centro de la tierra. La Biblia dice en Mateo, el mismo Jesús, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre 3 noches y 3 días en el corazón de la tierra. Jesús nos está enseñando que ese lugar está en el corazón de la tierra. Luego, cuando Cristo murió, cambió la ubicación del paraíso. En el Antiguo Testamento estaba en el centro de la tierra, hay muchísimos versículos para decirlo, estaba en el centro de la tierra, pero cuando Cristo murió, cambió la ubicación del paraíso. Y segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 4, la Biblia dice: Pablo, conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, o fuera del cuerpo no lo sé, subió al tercer cielo, donde está el paraíso. Por lo tanto, el paraíso ahora está en el tercer cielo. En el Antiguo Testamento estaba en el centro de la tierra. Ahora, el primero que subió al cielo fue Jesús, porque en el capítulo 3 de Juan le dijo a Nicodemo: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, el cielo no se había estrenado en el Antiguo Testamento porque tenía que venir Cristo, morir en la cruz del Calvario, ser el primero en estrenarlo, y a través de él todo el que muere ahora en esta dispensación de la gracia muere, su alma sale y se va al paraíso, esperando la resurrección de los muertos, la toma de su cuerpo, para que así, después del milenio, cuando se estrene la Nueva Jerusalén, podamos estar eternamente en esta ciudad que no tiene nada que ver con el paraíso ni con el seno de Abraham del Antiguo Testamento. Amén. Ahora, para ir un poco concluyendo sobre este tema, la Biblia dice que la Nueva Jerusalén, y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta ciudad, ya hemos dicho que no es el cielo, y vamos a hablar un poco sobre la estructura de esta ciudad para ir terminando. Esta ciudad, la Biblia dice que será una ciudad brillante, una ciudad que tendrá la luz de 12 piedras preciosas, la combinación de la luz de 12 piedras preciosas, que de hecho es el fundamento de esta ciudad, que tendrán los 12 nombres de los 12 discípulos. Y vemos también que dice que esta ciudad tiene 12 puertas, 3 en el sur, 3 en el norte, 3 en el este y 3 en el oeste. En estas 12 puertas enseña la Biblia que tiene los 12 nombres de los 12 patriarcas de Israel, como simbolizando que en esta ciudad también vivirá el pueblo de Israel junto con la iglesia. Las 12 puertas son perlas, y las perlas simboliza el sufrimiento de Cristo para abrirnos la puerta. Por eso en el capítulo 4 de Apocalipsis dice que Juan, yo estando en el Espíritu, escuché una voz como de trompeta, y dice: y subí y vi una puerta abierta. Porque la iglesia va a pasar por esa puerta gracias al sufrimiento de Jesucristo. Ahora, en esas 12 puertas dice que hay 12 ángeles.
Y estos 12 ángeles están ahí porque los ángeles y toda la jerarquía de ángeles han contribuido con la salvación en todas las dispensaciones de la historia, contribuyendo con la salvación de los hombres. La Biblia dice que el ángel Gabriel fue un ángel el que reveló a Daniel las 70 semanas profetizadas para su pueblo y su santa ciudad. Fue un ángel que se le apareció a María para revelarle que Jesucristo nacería y que se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. Fue un ángel el que fortaleció a Jesús en Gesemani. Fue un ángel el que removió la piedra para que Jesucristo saliese del sepulcro. Fueron ángeles los que le dijeron a esas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Serán 7 ángeles que toquen las 7 trompetas en la gran tribulación. Serán 7 ángeles que tengan las 7 copas de la ira para derramarlas en la tierra. Será un ángel que encierre a Satanás en las mazmorras durante 1000 años para que sea encerrado. Y serán ángeles que estén en estas 12 puertas de esta gran ciudad. La Biblia dice que los cimientos de esta ciudad, para ir rápido, los cimientos de esta ciudad son los nombres, son 12 piedras preciosas, y estas 12 piedras preciosas tendrán los nombres de los 12 discípulos, porque es el fundamento del Evangelio. El Evangelio es el fundamento de la salvación. La Biblia dice que las calles son de oro, que allí no habrá más sol porque Dios será el sol. Ahí no habrá más templo porque Jesucristo será el templo. Allí estará el trono de Dios, donde saldrá un río que alegrará las calles de esta ciudad. Allí será una ciudad donde ya no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay depresión y donde no habrá más depresiones en la historia. Ahora, tanto la Iglesia como Israel hemos tenido también siempre las mismas promesas, para que quedemos de acuerdo. Esta ciudad es tan importante que nosotros tenemos la esperanza, en primer lugar, de ver a Cristo. Cristo es nuestra primera esperanza, porque en 1 de Juan 3:2 dice la Biblia que nosotros veremos a Cristo tal y como Él es. La Biblia dice que nosotros creemos en la resurrección de los muertos, que esta es la segunda esperanza más importante. De hecho, dice Pablo que si no existiese resurrección, comamos y bebamos, porque entonces toda la Biblia es mentira. Pero también tenemos la esperanza de ver la Nueva Jerusalén, igual que los del Antiguo Testamento. El mismo Job, en el capítulo 19 de Job, y versículos 25 al 27, el mismo Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y sé que un día me levantaré del polvo y que mis ojos verán a Dios. Él ya tenía la esperanza de resucitar de entre los muertos y de ver a Dios. Pero en Hebreos capítulo 11, versículo 8, la Biblia dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en una tierra prometida, como en la tierra ajena, y morando en tierra con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate que los del Antiguo Testamento tenían la misma esperanza que nosotros de ver a Dios, de resucitar de los muertos, pero también de estar en esta ciudad. Y dice la Biblia que Abraham salió de Ur de los Caldeos por la fe, sin saber a dónde iba, sin tener la mirada en las cosas terrenales, y vivió como extranjero, teniendo la esperanza de vivir en esta nueva Jerusalén. Y esa promesa fue heredada por Isaac y por Jacob y por todos los antiguos del Testamento, que incluso llega a decir en este capítulo, versículos 35 y 36, que los del Antiguo Testamento fueron aserrados, perseguidos, vituperados para heredar esta ciudad. También en 2 de Corintios, capítulo 11, Pablo también habla, simbolizando a la Iglesia, que también ha sufrido mucho: hambres, desvelos, ayunos, persecuciones, todas las clases de circunstancias y de pruebas para heredar esta nueva Jerusalén. Ahora voy a terminar con esto, Jero, para explicarte qué medidas tendrá la nueva Jerusalén. La Biblia dice que esta ciudad es cúbica, simétricamente perfecta, y dice que medirá alrededor de 2.500 kilómetros de larga, igual que de alta, igual que de ancha. Ahora, 2.500 kilómetros de larga, de ancha y de alta, salen unos cálculos de 4,5 millones de kilómetros cuadrados, y para que te hagas una idea, esta ciudad será de grande aproximadamente como 9 veces España. 9 veces España será esta ciudad de grande, pero imagínate de alta, 2.500 kilómetros. Ahora, estas medidas que está hablando la Biblia, que será igual de larga, de ancha que de alta,
nos está hablando del lugar santísimo del templo de Salomón. El lugar santísimo del templo de Salomón tenía las mismas medidas de ancha, de larga que de alta, porque la Nueva Jerusalén está simbolizando que es el lugar santísimo donde vamos a vivir. Y para entrar en el tabernáculo, en el lugar santísimo, o en el templo de Salomón, en el lugar santísimo, tienes que darte cuenta que los sumos sacerdotes, para entrar, primero tenían que ponerse 10 días de ayuno, luego tenían que lavarse por completo, tenían que ponerse unas vestiduras blancas de lino fino, y cuando ya hacían esta liturgia, tenían que coger un carnero y un becerro, uno le tenían que sacrificar y otro dar en holocausto y en sacrificio por su familia y por los levitas. Y luego tenía que coger entre 2 machos cabrios, uno para sacrificarlo y la sangre derramarla en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Y cuando hacía toda la liturgia conforme la Biblia dice, ya podía entrar en el lugar santísimo para que la gloria de Dios se manifestara en una nube y pudiera hablar con el sumo sacerdote y perdonar al pueblo. Si te fijas que las medidas del lugar santísimo del tabernáculo son las mismas medidas que la Nueva Jerusalén, nos está diciendo que si en el Antiguo Testamento, para entrar en el lugar santísimo, tenían que ayunar, tenían que orar, tenían que lavarse, poner vestiduras blancas de lino fino, tenían que hacer sacrificios para poder entrar, y una vez hecha toda esta liturgia por medio de la fe, la presencia de Dios bajaba. Lo que nos está diciendo es que para entrar a la Nueva Jerusalén nosotros tenemos que tener una regeneración. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo que si no naces del agua y del Espíritu no podrás ver el reino de Dios. Es decir, para entrar a esta Nueva Jerusalén necesitamos nacer del agua y del Espíritu, como en el Antiguo Testamento simbólicamente lo hacían con ese agua, que era un agua literal, y ese sacrificio. Nosotros tenemos que sacrificar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, como dice Pablo, pero luego también sacrificar nuestras vidas en oración, en limpieza, para que por medio de la regeneración del Espíritu podamos entrar en esta ciudad eterna que será solamente para todos los que hayan sido aceptados por la sangre de Jesucristo. Así que en esta ciudad ya hemos dicho que no entrará ninguna cosa inmunda, ningún borracho, ningún ladrón, bueno, ningún pecador podrá entrar en esta ciudad, porque esta ciudad está preparada para aquellos que se han limpiado, para aquellos que han sido regenerados, para poder ser aptos a la Nueva Jerusalén. Hemos hecho un poco en este repaso rapidísimo algunos conceptos bíblicos para entender las bases que nosotros creemos, desde que decimos que el conocimiento es importantísimo para la Iglesia, como también hemos dicho que los amilenialistas, los postmilenialistas, incluso algunas posturas de los pretribulacionalistas, incluso los que alegorizan la palabra de Dios, hemos tirado por tierra algunos conceptos para que veamos que nuestra base bíblica, que somos pretribulacionalistas, creemos que Jesucristo vendrá antes de la gran tribulación, somos premilenialistas, habrá una segunda venida y un establecimiento del milenio, somos dispensacionalistas, creemos que Dios ha tratado con el hombre durante 7 dispensaciones, somos del método literal de las Escrituras, por lo tanto tenemos una doctrina basada y manifiesta en las Escrituras para entender que esta ciudad, hasta que hemos llegado a esa ciudad, hemos recorrido algunos conceptos como el estado intermedio, como que la Nueva Jerusalén no es el paraíso, y muchos otros conceptos que han podido quedar ya un poco claros, aunque sea un poco, para entender lo que va a ser esa ciudad. Gloria a Dios, qué maravilla, Antonio. Bueno, aprovecho para decir a los que nos están viendo que si tienen alguna pregunta que la vayan escribiendo. Vale. Y bueno, ya cuando termines te quiero hacer un par de preguntas o 3. Vale, bueno, cuando quieras. No, termina. No, simplemente quería decir esto, que en estos últimos tiempos, pues en nuestra iglesia está empezando a haber algunos conceptos erróneos, por eso la incertidumbre de la iglesia de lo que estamos pasando, por ejemplo, con este virus, que hay gente que dice que es parte de la gran tribulación o que si son principios de dolores, y nosotros la iglesia tenemos un concepto bíblico que creemos que la única señal que habrá será el avance del espíritu del anticristo, que solamente se puede ver examinando los espíritus por medio de una consagración en Dios, por medio de la oración y el ayuno. Es de la única forma que podemos ver la cercanía del arrebatamiento de la iglesia. Así que cuando quieras. Qué bien. Mira, acaba de escribir el tío Cacho, de Alicante, que es profesor, y dice, eso es sana doctrina. Amén.
Gloria a Dios le Dios. bendiga al Picacho. A ver, Miguel Salazar pone las dos resurrecciones, por favor, ¿qué habla Apocalipsis? Bueno, las dos resurrecciones, existen dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. Eso lo dice Daniel capítulo 12, versículo 2 y también el Evangelio de Juan capítulo 5, donde hay una diferencia. La resurrección para muerte será al final del milenio. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20. Al final del milenio resucitarán todos los muertos de todas las dispensaciones de la historia que hayan muerto en pecado con sus cuerpos corruptibles para ser lanzados al lago de fuego. Y la resurrección para vida es una resurrección dispensacional, porque lo dice capítulo 15 de Primera de Corintios, donde dice que todo tiene su orden, es decir, primero Cristo, las primicias, luego la Iglesia y luego Israel. Jesucristo es el primogénito de los muertos, será el primero que resucite de entre los muertos. No estamos hablando de una resurrección, como dije el otro día, como la de Lázaro, que resucitó, murió y volvió a morir. Estamos hablando de una resurrección de muerte a vida eterna. El primero que ha resucitado de entre los muertos es Jesús, luego serán los muertos en Cristo y luego los de Israel al final de la gran tribulación, en la segunda venida. Es decir, es solo una resurrección para vida, pero que es dispensacional y va por etapas, va por orden. Primero Cristo, luego la Iglesia y luego Israel. Y esto está relacionado con las primicias, como dije el otro día, con una de las 7 fiestas solemnes del capítulo 23 de Levítico, donde la fiesta de las semanas, o ya también llamada Shavuot o fiesta de Pentecostés, se celebraba por la cosecha del trigo y tenía un orden cronológico que primero eran las primicias, por eso Pablo dice que Cristo es las primicias de los muertos, primero las primicias, que era una ofrenda que se hacía a Jehová antes de cosechar la cosecha de trigo, primero las primicias, luego cosechaban y luego las espigas que caían se recogían en una última vez. Vemos que la cronología de esta fiesta era primero la gavilla, primero las primicias, luego la cosecha y luego las espigas. Así será la resurrección de los muertos. Primero las primicias, que es Cristo, luego la Iglesia y luego las espigas, que será Israel al final de la gran tribulación. Amén. Qué bien. Una pregunta que me han escrito a mí directamente por WhatsApp es, quieren saber, porque dice que después para los que se queden, si se dejan de decapitar, que podrán ser salvos. Bueno, ya sabéis que en nuestro pueblo hay gente que sostiene esta postura Sí. y dicen que habrá segunda oportunidades para los que un día conocieron, entre comillas, el Evangelio o fueron al culto, digamos de alguna forma, pero que no creyeron, pero que luego se les dará una segunda oportunidad. Para mí esto no tiene base bíblica, aunque lo respeto, porque tampoco hay un dogma sobre este tema, se puede pensar igual, no pasa nada. Que Yo no te digo mi aparece en la Biblia. pensamiento. Eso que quede claro. Claro, vamos a ver, si hay segundas oportunidades para los que un día fueron a la iglesia, entonces estamos diciendo que parte de la iglesia pasa a la gran tribulación. Si hay una segunda oportunidad para los que, entre comillas, un tiempo fueron a la iglesia y por el mero hecho de ser de la iglesia se les dará una segunda oportunidad, estamos diciendo que parte de la iglesia pasará a la gran tribulación y esto entonces ¿qué pasa? O creemos que la iglesia la pasa entera o no la pasa ninguno. Si creemos que parte de la iglesia pasará a la gran tribulación, entramos en una doctrina que se llama el arrebatamiento parcial, que esta doctrina cree que los más santos, es decir, los que fueron regenerados, se irán y los que desobedecieron un poco y no fueron regenerados se les dará una segunda oportunidad y se le llama la doctrina del arrebatamiento parcial, que no tiene mucha base bíblica. Hay una oportunidad. Si hubiese segunda oportunidad, entonces tendríamos que modificar nuestras predicaciones. Ya no diríamos Cristo viene solamente, sino diríamos Cristo viene, pero si viene, puedes tener una segunda oportunidad y no tendría base. Entonces, si la gente ya teniendo solo una oportunidad no se quiere arrepentir, como le digamos en los púlpitos que tienen 2 oportunidades, te digo yo que no nos arrepentimos ninguno. Entonces, yo creo que la iglesia será entera, se va toda la iglesia entera. Y los que se queden, pues sí tendrán una segunda oportunidad, pero que no hayan conocido el Evangelio de Jesucristo. Yo creo que los que tendrán una segunda oportunidad son los que nunca han escuchado la palabra, nunca han sido instruidos en la palabra, eso sí tendrán una segunda oportunidad, tanto los gentiles
como los judíos, que evidentemente tendrán su segunda oportunidad. Pero aquellos que hayan conocido el Evangelio, aquellos que hayan degustado el Evangelio, hayan ido al culto, han escuchado el Evangelio, lo han creído, han sido simpatizantes, han creído a pie juntillas que Jesucristo es la verdad, simplemente que no les ha dado la gana, han rechazado el mensaje y no han querido ser cristianos, no van a tener ninguna segunda oportunidad para mi entendimiento, porque entonces querría yo voy a creer que parte de la Iglesia va a tener una segunda oportunidad de la gran tribulación, por lo tanto, parte de la Iglesia pasará a la gran tribulación, y eso yo no lo creo, evidentemente, porque se le llama la doctrina del arrebatamiento parcial, que es totalmente errónea, para mi forma de verlo, ¿eh? Y respeto todas las posturas de todos los hermanos. Pero para mí, parte de la Iglesia es imposible que pase la gran tribulación. O eres Iglesia o no lo eres. No puedes ser medio Iglesia y por ser medio Iglesia vas a tener una segunda oportunidad en la gran tribulación. Eso es lo que nos enseñaron de pequeños, pero bueno, luego, claro, estudiando las Escrituras, yo no creo eso, evidentemente no creo eso, porque entonces voy a creer en el arrebatamiento parcial y para mí eso está fuera del ámbito de las Escrituras. Muy bien. Bueno, sabemos que el Espíritu Santo en ese momento se irá de la tierra, no estará aquí, pero nos preguntan si seguirá habiendo gracia. Claro, evidentemente no puede haber salvación si no hay Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo en la gran tribulación será presente y operante, pero no residente. Sí, bajará intermitentemente. Eso es. En el Antiguo Testamento era solamente operante. En la gracia es operante, residente y presente. Y en la gran tribulación será un poquito más poderoso en ese sentido, o sea, hará una función más poderosa que en el Antiguo Testamento, porque será presente y operante, pero no residente. Porque si fuese residente, si estuviese dentro el Espíritu Santo, el anticristo no haría de correr al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dentro de alguien, de ninguna de las maneras el anticristo va a hacer de correr al Espíritu Santo. De hecho, la manifestación del anticristo es porque el Espíritu Santo se lleva a la iglesia y se va para ser residente y presente, porque si fuese presente el anticristo no se manifestaría. Si el Espíritu Santo sigue estando dentro del hombre, sigue haciendo morado dentro del hombre, el anticristo nunca se podría manifestar. Por lo tanto, ¿por qué se manifiesta el anticristo? Porque el Espíritu Santo se va y ahora hace otra función, es operante, presente, pero no residente. Por eso el pueblo de Israel sufrirá persecuciones físicas en ese sentido, y tendrán que esconderse del anticristo, y dice la Biblia en Daniel que se le da autoridad de vencer a los santos. Es imposible que pueda vencer el anticristo estando el Espíritu Santo dentro, porque Pablo dice para la iglesia, somos más que vencedores. Nosotros no nos puede vencer nadie. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque está el Espíritu Santo dentro, no porque nosotros seamos grandes. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros no tenemos poder por nosotros mismos. Nuestro poder sale del Espíritu Santo, que es el que hace que el anticristo no se manifieste. Por lo tanto, si lo que hace que el anticristo no se manifieste es que el Espíritu Santo está haciendo morada en la iglesia, si se manifiesta el anticristo es porque ya el Espíritu Santo no va a hacer morada en esos 7 años, porque si no el anticristo no se arriesgaría a salir, ni muchísimo menos el pueblo de Israel estaría escondido sabiendo que está morando en él. Nosotros no tenemos miedo, nosotros ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros, somos más que vencedores, tenemos la mente de Cristo, por lo tanto es imposible que morando el Espíritu Santo en la gran tribulación el anticristo pueda hacer de correr a Israel. Por lo tanto, en la gran tribulación, aunque será de una forma más poderosa que el Antiguo Testamento, pero no hará morada el Espíritu Santo. De hecho, no hay ningún versículo que lo diga. Será operante y presente, pero no residente. Amén. Gloria a Dios. Mira, Tony Ramona dice, según se explicó ayer en este canal, para los apóstatas no se explicó lo que es un apóstata. Bueno, un apóstata es aquel que rechaza lo que de un principio creyó. Por lo tanto, un apóstata es el que rechaza el Evangelio después de haberlo conocido. Eso es un apóstata. Y eso será una de las señales porque Pablo dice que no se manifestará el anticristo sin que antes venga la apostasía. Por lo tanto, otra de las señales que vendrán antes del arrebatamiento es la salida de muchos que en su tiempo fueron, que en su tiempo degustaron de las cosas de Dios, pero que han apostatado de la fe, por medio de ir detrás de fábulas y de falsas doctrinas, se han sumergido en esas cosas y han apostatado de lo que es la verdad del Evangelio. Por lo tanto, un apóstata es aquella persona que creyó, pero que ha ido progresivamente durante un tiempo apostatando de la fe hasta que se ha vuelto un auténtico apóstata, y esto es una de las señales que sí presagian el arrebatamiento de la Iglesia.
Amén. Nos está preguntando Manuel Silva, pero es que claro, es una pregunta muy fácil. Dice, o sea, ¿qué pasa con uno que bajaba a la iglesia pero que no conoce al Señor? ¿Se queda en la gran tribulación? ¿Y qué pasa con él? Te lo he explicado antes. Yo creo y pienso y digo y manifiesto mi postura, que es que la persona que haya ido al culto haya comprendido la verdad, se la ha predicado. Dice la Biblia que estos, en el capítulo 1 de Romanos, conociendo los juicios de Dios, no quisieron hacer el caso, dice la Biblia al final, son dignos de muerte. Por lo tanto, estas personas que han ido al culto han rechazado, es que tienen que pensar que han rechazado el mensaje, que no son buenos, no son corderitos. Estas personas que han ido al culto durante 20 años no han querido, han rechazado el Evangelio, no han querido aceptar la sangre de Cristo, han querido seguir viviendo en sus pecados. Si viene Jesucristo, se lleva a su iglesia, se queda, esa persona no va a tener salvación en la gran tribulación, porque si tiene salvación es porque un día le atribuyen que perteneció a la iglesia y fue al culto. Entonces, si se le atribuye que fue al culto y se le da una oportunidad por el mero hecho de haber ido al culto, estamos diciendo que parte de la iglesia que rechazó al Señor va a tener una segunda oportunidad, por lo tanto, parte de la iglesia incrédula va a pasar la gran tribulación. Eso no tiene ningún sentido doctrinal bíblico, aunque comparto que otras personas lo opinen, pero para mí, mi forma de pensar, no van a tener salvación en la gran tribulación. De hecho, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, dice que vendrá un espíritu de engaño para que crean a la mentira a fin de que sean condenados. Por lo tanto, yo no creo esta teoría, no la creo, no la comparto, pero la respeto, porque hay hermanicos en el Señor que tienen sus bases y que son muy respetables, aunque para mí, mi forma de ver, no tiene sentido bíblico, porque creo que o se va toda la iglesia o se queda toda. No se puede quedar, irse unos pocos y quedarse otros para tener una segunda prueba para poder luego ser salvo. No tiene sentido. No, pero si es que aparte es muy sencillo de contestar, Antonio. No porque vayan a la iglesia son cristianos. El Claro, apóstata es quien niega la fe, rechaza la salvación y da claro, la espalda a Dios. claro que sí. Desde ese momento, aunque estén en la iglesia o estén en la tierra y Cristo todavía no haya venido, ahí en ese momento ya se han condenado ellos mismos. Claro Porque que sí. uno de las cosas más fuertes de apostatar de la fe es negar la fe y darle la espalda a Dios y vivir bajo tu concupiscencia. Muy bien. Desde ese momento ya te has condenado. ¿Qué, Claro que sí. qué gracia va a haber? Además dice la Biblia que el que no cree en mí ya es condenado. No dice será, sino ya es condenado. Por lo tanto, el que rechaza el Evangelio ya es condenado. ¿Cómo se le va a dar otra oportunidad en la gran tribulación? Si no han aceptado en un estado de gracia, donde tienen todas las oportunidades para aceptarla, ¿cómo van a aceptar luego decapitándose? No tiene ningún sentido. Esto, digamos, que es un mensaje esperanzador para aquellos que se queden, para decir, bueno, a lo mejor os salváis, pero yo creo que no tiene sentido bíblico, porque la iglesia es la iglesia, serán salvos la iglesia. Además, la iglesia lo que espera es el arrebatamiento, y si me dice que parte de la iglesia incrédula pasará la gran tribulación y luego no va a participar del arrebatamiento, ¿qué clase de iglesia es esa? Es una Claro, iglesia que no aceptó, no participó del arrebatamiento y ahora quiere participar de la segunda venida de Cristo. Esto yo creo que son unos trepas, y lo que quieren es tener dos monos, como cuando jugábamos de pequeño a las máquinas, que teníamos dos monos, pues, o dos vidas, pues es lo que ellos quieren tener. Y quieren tener dos vidas. Se les quita una, tienen otra, y así, y si viven hasta el milenio, en el milenio tendrán otra. Y así sí. sucesivamente. Han sacado varias historias bueno, mejor ni nombrarlas para no crear más confusión. La verdad. A ver, Luis Barrul, que explique lo de la Nueva Jerusalén en esta tierra purificada, ¿no es cielo nuevo y tierra nueva? Sí, sí, es un cielo nuevo y una nueva tierra. En Isaías, Apocalipsis, Segunda de Pedro, nos enseña que nosotros no viviremos en el cielo eternamente. El cielo es el tercer cielo, que es el paraíso, que es un lugar intermedio. Es un estado intermedio entre la muerte y la resurrección. Es decir, cuando una persona muere ahora, el alma sale y el cuerpo se queda. Ese alma se va al tercer cielo, donde está el paraíso. Ahí sí se va al cielo. Al paraíso, donde estará un X tiempo hasta que venga el arrebatamiento y coja su cuerpo y se vaya durante 7 años a las bodas del Cordero. Luego vendrá a las fiestas de las bodas o las fiestas de los tabernáculos, 1000 años a la tierra. Y cuando se cumpla esos 1000 años, habrá un juicio llamado el juicio en el gran trono blanco, que será para los perdidos, para ser lanzados al lago de fuego. Y luego la iglesia verá una nueva creación, que será una nueva tierra y un nuevo cielo,
que habrá muchos cambios geológicos totalmente. Por ejemplo, en esta Tierra dice que ya no habrá mar y habrá muchos cambios. Por ejemplo, ya no necesitaremos del oxígeno, porque este cuerpo necesita del oxígeno, pero ese cuerpo glorificado no necesitará de oxígeno. Habrá muchos cambios que se podría hablar en otro momento. Y Dios creará un planeta con un nuevo universo, y la nueva Jerusalén, que está en el tercer cielo, descenderá del cielo y se posará o no. Hay gente que dice que estará sobre el aire, otros dicen que posará en la tierra, y en esa ciudad viviremos eternamente, pero dice la Biblia que las puertas estarán siempre abiertas. Quiere decir que nosotros no solamente estaremos ubicados siempre en la nueva Jerusalén, sino que podremos salir y surcar ese nuevo planeta, incluso el universo. Viviremos en una nueva tierra, no en esta, en una nueva, y en un nuevo cielo, no en este, y en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, que es la ciudad santa, donde todos los salvos de todas las dispensaciones de la historia viviremos juntos, tanto Israel como los gentiles, juntos en esa ciudad, donde simboliza el lugar santísimo del tabernáculo, donde es una ciudad santísima porque mora Dios, y allí moraremos con Dios eternamente. Amén. Gloria a Dios. Otra pregunta es si cuando seamos arrebatados o subamos al cielo, nos preguntan si será en alma y espíritu o en cuerpo, alma y espíritu. Cuando seamos arrebatados será espíritu, alma y cuerpo. El ser antropológico como Dios lo creó. Dios creó a Adán, espíritu, alma y cuerpo, que esa es la antropología del hombre. Lo que pasa es que nosotros tendremos un cuerpo inmortal, incorruptible, semejante al cuerpo de Cristo. Nuestra alma estará fuera del ámbito del pecado, de la muerte y de Satanás, porque estos serán lanzados al lago de fuego. Y ese cuerpo será el cuerpo de gloria que Dios nos dará a nosotros, que será de carne y hueso, porque lo dice capítulo 24 de Lucas, versículo 36 en adelante. En primer lugar, Filipenses 3:21 dice que Dios transformará este cuerpo de humillación nuestra para hacerle semejante al cuerpo de gloria suya. Ahí nos está diciendo que el cuerpo que Dios nos va a dar será semejante al cuerpo de Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Luego, 1 de Juan, capítulo 3, verso 2, dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y ahora lo que tendríamos que saber es cómo es el cuerpo de Cristo para saber cómo es nuestro cuerpo, porque si la Biblia dice que nuestro cuerpo es semejante al cuerpo de Cristo, tendremos que saber cómo es el cuerpo de Cristo resucitado para saber cómo va a ser nuestro cuerpo resucitado. Y en el capítulo 24 de Lucas, versículo 36 en adelante, dice la Biblia que su cuerpo era de carne y hueso. Los discípulos asustaron diciendo que veían un espíritu, pero Jesús dijo: mirad mis manos y mis pies, que un espíritu no tiene carne y hueso como yo tengo. Por lo tanto, Jesucristo cuando resucitó era de carne y hueso. Y si Pablo y Juan dicen que nosotros seremos semejantes a Cristo, ese cuerpo que resucitará de entre los muertos o transformará aquellos que quedemos vivos en el arrebatamiento de la iglesia, ese cuerpo será de carne y hueso y tendremos nuestra alma y nuestro espíritu, igual que ahora, pero con este cuerpo reformado, renovado, y lo sustentará una inmortalidad eterna, porque la Biblia dice de Jesús que es espíritu vivificante. Por lo tanto, la energía que dará este cuerpo y esa vida eterna será el mismo Espíritu de Dios que vivirá en nosotros eternamente, para que este cuerpo ya no sea corrompido, porque no existe muerte, no existe pecado y Satanás estará al infierno. Por lo tanto, ese cuerpo será un cuerpo físico también, como la Nueva Jerusalén también será una ciudad física. Amén. Un cuerpo físico pero glorificado. Glorificado totalmente por completo, será inmortal. No será la inmortalidad condicionada a Adán, porque Adán era un cuerpo inmortal, pero estaba sujeto a la condición de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, el Señor le dijo: mientras no comas de este árbol, tú seguirás siendo inmortal. Sin embargo, nosotros ahora no, estamos sujetos al árbol de la vida, que es Cristo. Nuestro cuerpo está en una inmortalidad eterna porque le sujeta ya el espíritu vivificante de Dios, y este cuerpo, que cuando sea renovado, glorificado, será un cuerpo perfecto, inmortal e incorruptible, de carne y hueso, sujeto por el mismo Espíritu de Dios, para que pueda vivir eternamente sin pecado, sin muerte y sin Satanás, que es nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda. Viviendo con un cuerpo físico glorificado en una ciudad física, y tenemos que entender que este cuerpo tendrá habilidades muy grandes, y en la Biblia nos enseña algunas. Por ejemplo, que Jesús podía comer con este cuerpo glorificado, comió un poco de pez y miel con los discípulos. La Biblia dice que traspasó las paredes. La Biblia dice que ascendió a los cielos, pudo volar. Por lo tanto, este cuerpo será genéticamente perfecto. Podremos ir a velocidades vertiginosas, podremos circular por el universo de una forma que no se podrá explicar. Viviremos en una eterna felicidad, donde ya no hay malas noticias. Nadie nos podrá contar de que alguien ha enfermado.
de que alguien está en el hospital, de que alguien ha muerto, de que alguien está mal económicamente, sino que viviremos en una felicidad eterna, en un gozo eterno, donde no hay malas noticias y donde la obra sigue. No te creas que vamos a estar todos los días flotando en una nube. Será una tierra, un planeta, una ciudad donde tendremos nuestros oficios allí en esa ciudad, donde tendremos cada mañana y cada tarde que hacer cosas para la obra de Dios. Lo que pasa es que sin ninguna mala conciencia, sin que nos dé miedo de ir por las calles porque pueda haber asesinos o ladrones, porque todo el mundo allí serán hijos de Dios y nos amaremos con un eterno amor, que el mismo Dios será el que vigile esa ciudad y Él será nuestro Señor y nuestro Salvador para siempre, toda la eternidad. Qué bien, gloria a Dios. Será la ciudad del eterno descanso, de la eterna paz. Amén. Así Amén. es. Allí no existirá el egoísmo de mi coche, mi casa, mi dinero, mi Obvio. trabajo, mi propiedad. Verdad, Allí verdad. será la eterna paz y el eterno descanso que solo nos Verdad. preocupará de amarnos unos a otros y alabar a Dios. Gloria a Dios. Ahora tenemos una lucha constante con nuestro yo, con la carne, con el mundo y con Satanás, y nos está perjudicando en nuestro día a día, en nuestro progreso de cada día acercarnos más a Dios por las circunstancias que nos rodean, por pérdidas de familiares, por conflictos familiares, por enfermedades, por problemas económicos, por diversas dificultades, por tentaciones de Satanás, por la misma vida que nos da muchas injusticias. Y esto es lo que un poco nos altera esta progresión. Por eso Pablo dijo miserable de mí, porque estamos en un tiempo difícil gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos capacita para poder seguir adelante, porque el hombre solo no puede seguir para alcanzar esa salvación. Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para que progresivamente nos vaya perfeccionando al carácter moral de Cristo y luego culminándolo para tener ese cuerpo glorificado también semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. A ver, tenía una pregunta por aquí. Mira, nuestro hermano Alfonso Montoya. Dios te bendiga, Alfonso, amigo mío. Dice, he escuchado algunos que dicen, uno que va a la iglesia y que no ha nacido de nuevo, sí tiene otra oportunidad. Uno que iba a la iglesia, no ha nacido de nuevo, que ese sí puede tener otra segunda, que lo ha escuchado, no es que él lo diga. Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que una persona va a la iglesia y conoce el mensaje, tiene dos cosas, o rechazarle o aceptarle. Muy bien. Si le rechaza, está rechazando la salvación. Y el que rechaza la salvación no se le va a dar a él como si fuese algo importante una segunda oportunidad. Toda la persona que haya conocido el Evangelio, la haya conocido ya bien sea por la regeneración o por el mismo hecho de conocerle, que sabía que era la verdad Jesús, pero no la ha querido aceptar, esta persona para mí no puede tener una segunda oportunidad porque ha rechazado el mensaje de Jesús, simplemente por eso. Si yo tengo un familiar que llevo 10 años diciendo ves al culto, Cristo viene, y él me dice que Jesús es la verdad, que él cree que Jesucristo es real, que él cree que Jesucristo murió por él, pero no lo acepta, pues esa persona está rechazando el Evangelio, ni más ni menos. Entonces, si una persona rechaza el Evangelio, no se le puede dar una segunda oportunidad en la gran tribulación, porque entonces estaríamos diciendo que se le da una segunda oportunidad por el mero hecho de que fue al cultico y que se portó bien y que ahora el Señor es muy bueno y se le va a dar una segunda oportunidad por el mero hecho de que un tiempo fue al culto. Entonces, yo creo que esto no es así. Yo creo que hay una sola oportunidad. Estamos en el tiempo de aceptar a Cristo, estamos en el tiempo de salvarnos y el que no se salve, igual que pasó en el diluvio, que no hubo segundas oportunidades, igual que hubo en Sodoma y Gomorra, que no hubo segundas oportunidades, y así sucesivamente, no ha habido nunca segundas oportunidades, no lo va a haber ahora. No tiene sentido. Amén. Gloria a Dios. Hay algo que hay que tener en cuenta. El Señor ahora está como Cordero y como abogado, pero en Muy el bien, momento que venga en el arrebatamiento, vendrá como juez a juzgar la tierra. ¿verdad? Amén. De Él depende quién se queda y quién se va. Así es. Así que por fe sabemos que, como dice la palabra, gózate en el gozo de tu salvación. Amén. Además, todos los que sean salvos en la gran tribulación pasarán al milenio. Todos los gentiles que sean salvos en la gran tribulación pasarán al milenio. Entonces, los que están diciendo que los que sean salvos en la gran tribulación, o sea, los que no fueron salvos en la gracia tendrán una segunda oportunidad como gentiles, en la gran tribulación están diciendo que van a pasar el milenio. Porque las decapitaciones serán el pueblo de Israel. El pueblo de Israel serán los que sean decapitados. Todos los decapitados serán del pueblo de Israel, no del pueblo gentil. El pueblo gentil
hará una misión como el juicio de las naciones, cuando dice tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es decir, será un juicio de obras, aunque será por fe. Quiere decir que el pueblo gentil en la gran tribulación lo que va a ejercer es ayudar a los israelitas a esconderse. Y por base de hacer esconder y ayudar a los israelitas, de darlos de comer y de beber, porque recordemos que los israelitas no podrán comprar, porque en la gran tribulación solo se podrá comprar sellándote con el sello del anticristo, como los judíos que creen en Jesucristo no se van a sellar, lo van a tener muy difícil para comer. Entonces, estos gentiles ayudarán al pueblo de Israel a comer y a beber, y cuando venga Jesucristo en la segunda venida, al juicio de las naciones, le dirá a lo de las naciones, a los gentiles, tuve hambre y me disteis de comer. Entonces, en base a eso, pasarán al milenio. Si ellos dicen que los que no han aceptado al Señor yendo al culto se salvarán en la gran tribulación, están diciendo que también van a pasar al milenio por ayudar al pueblo judío. Pero no tiene sentido. Pasan a todas las dispensaciones. Están en la gracia, están en la tribulación, están en el milenio. Luego ayudarán a Satanás en la guerra de Gog y Magog, seguramente, para rebelarse. Sí. De alguna u otra forma, no tienen salvación. No tienen escapatoria. Madre mía. Porque, en primer lugar, en el milenio no habrá resurrección de muertos. La última resurrección será al final de la gran tribulación. Quiere decir que los del milenio, los que se rebelen ante Cristo, serán quemados con fuego. Si me dicen que los que están en la gracia se salvarán en la gran tribulación por ayudar a los judíos, entrarán en el milenio, me están diciendo también que se rebelarán contra Cristo al final del misterio. O sea que por ninguna parte tienen salvación. Bueno, si aparte somos salvos por fe. Eso el sacrificio de Cristo, no por otra cosa. Mira, el hermano Pito Guarrul dice, si cabe ocasión, un texto que no entiendo es porque hay un árbol en medio para sanidad para las naciones. ¿Y de qué tiempo se habla? Porque si hay un árbol para sanidad, habrá enfermos. Bueno, esto es un texto un poco, lo habían atribuido incluso al milenio, pero yo creo que esto es un poco, el árbol de la vida está simbolizando a Cristo, que Él dará sanidad en el sentido de que ha dado sanidad a las naciones, y no que necesitemos de comer allí ninguna hoja de ningún árbol para estar vivos, sino que lo que está hablando aquí, el árbol de la vida es Cristo. Cristo es el árbol de la vida, y Cristo tiene la sanidad para las naciones. Por lo tanto, todo lo que haya comido de ese árbol de la vida, que es Cristo, tendrá la vida eterna en esa ciudad. Y ese árbol simboliza a Cristo, que también será la fuente que dé vida a la gente. No nos creamos que por ser ya la Nueva Jerusalén ya no necesitamos a Cristo porque ya tenemos vida eterna. No, tenemos que seguir comiendo de su palabra, tenemos que seguir comiendo de esa vida que emana de Cristo, que también dice que viene un río, que ese es el río que la Biblia habla, que el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrá un río de agua de vida, simbolizando la salvación. Ese río simboliza ese agua que nos ha limpiado, ese agua de vida, como también simboliza ese árbol a Cristo, que nos dará vida también aún allí en la Nueva Jerusalén. Necesitamos de la vida de Él, incluso allí. Amén. A ver, que sigo buscando preguntas un poco que tengan un poco de coherencia. No por nada, sino porque hay preguntas que ya se han, según has ido contestando otros temas, yo Vale. entiendo que a muchos hermanos que han hecho preguntas parecidas o similares, con otras contestaciones ya les has contestado junto con estos. Vale. José Miguel Quispe dice, el día que pase el rapto de la iglesia, ¿qué pasará con los niños? ¿Ellos también serán arrebatados por nuestro Señor? Bueno, hay dos teorías, las dos son válidas. Unos dicen que en el arrebatamiento de la iglesia serán salvos todos los niños, tanto de los padres inconversos como de los cristianos. Y ponen base de que si los niños, la Biblia dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Si cuando un niño muere en la dispensación de la gracia, es decir, un niño ahora muere, ¿dónde va? Se va al cielo, ¿no? Y será resucitado en el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que muerto participará de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, resucitando de los muertos. Si muerto participa del cuerpo de Cristo y del arrebatamiento de la iglesia, ¿cómo que vivo pasa la gran tribulación? Entonces ellos no le ven sentido a eso. Si muerto pertenece a la iglesia, pero vivo pertenece a la gran tribulación, no le ven sentido a eso. Y otros dicen que los niños que
que pertenezcan a un padre que sea cristiano, da igual que sean los dos o uno, son santificados y a través de esa santidad, digamos que santificando a estos niños serán salvos los hijos de los padres cristianos, mientras que los hijos de los padres inconversos tendrán que pasar la gran tribulación. Estas son las dos teorías, ¿vale? Entonces, puede creerse cualquiera de las dos, aunque yo soy más partidario de que los hijos de los padres inconversos pasarán la gran tribulación porque no se va a quedar el planeta sin niños, porque no tiene ningún sentido. Entonces creo y quiero pensar que es esa, aunque la otra también la veo válida porque es una doctrina en el sentido sana de que todos los niños son salvos, hasta ahí también lo creo yo, y como basándose de que todos los niños son salvos, Dios se los va a llevar, pues gloria a Dios. Pero soy más de lo que piensa que solamente los hijos de los padres cristianos participarán del arrebatamiento de la Iglesia. Aunque veo lógico la postura que ellos dicen que todos los niños son salvos, porque dicen que muertos esos niños sí participan del arrebatamiento que pertenece al cuerpo de Cristo, es decir, muerto pertenece al cuerpo y si está vivo pasa la gran tribulación. Entonces, nosotros creemos que todos los niños, cuando mueren, sean de padres inconversos o cristianos, son salvos. Porque la Biblia lo dice claro, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es, no es que se lo tengan que ganar, de ellos es el reino de los cielos. Por lo tanto, los niños son salvos. Al ser salvos, pues estos que sujetan esta postura de que todos los niños son salvos, dicen que son salvos. Si mueren, pertenecen al cuerpo porque van a participar de la resurrección de los muertos. Si muere un niño ahora, va a resucitar de los muertos, porque no le va a dejar que pase la gran tribulación el cuerpo ahí hasta la segunda venida. Y participará del cuerpo de Cristo, resucitará de los muertos en Cristo. Entonces ellos dicen que si muertos participan del cuerpo de Cristo, de la resurrección de los muertos, ¿cómo que vivo pasa la gran tribulación? Entonces ellos no concuerdan una cosa con la otra, no la entienden así. Pero yo soy de los que más creo en la otra postura, aunque también la otra la veo bien. Que digan que los niños son salvos, pues gloria a Dios. Porque yo creo en la salvación de los niños, totalmente. Amén. También dice la palabra que no tomará por inocente al culpable, ni por Amén. culpable al inocente. Muy bien, muy bien. Así que, bueno, otro hermano pregunta que si un niño en la resurrección o en el cielo, cuando seamos arrebatados, aunque sea niño, que si llegará al cielo con la edad de 33 años. Evidentemente. Sería una injusticia total que un niño de 6 meses muere y toda la vida necesite un biberón. Toda la eternidad. No tiene sentido. Y los ancianos que hayan sido muy ancianos resuciten con los cuerpos de ancianos. No. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 3, verso 2, que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es. Entonces seremos semejante a Él porque le veremos tal y como Él es. Y Jesucristo es de 33 años. Jesucristo murió con 33 años y al morir sin pecado resucitó con ese mismo cuerpo que murió, porque ese cuerpo no podía corromperse. Murió con la edad de 33 años y resucitó con la apariencia de 33 años. Y ese mismo cuerpo es el que vamos a heredar nosotros, porque dice Juan que le veremos tal y como Él es y seremos semejante a Él. Por lo tanto, científicamente está demostrado que la edad de 33 años es la edad de más esplendor de juventud y fuerza. Jesucristo murió con todo su esplendor de juventud, con toda su fuerza, y con ese cuerpo resucitó, y esa es la herencia que nos va a dar tanto a niños que murieron como niños, como a ancianos. Todos tendremos la misma edad, cada uno un físico, pero todo el mundo con la misma edad, que es una edad de 33 años, que es la edad perfecta, según los científicos, la edad de más fuerza, de más esplendor, y es el cuerpo que nosotros vamos a heredar, pero en gloria, en fuerza, en inmortalidad y en incorrupción, que heredará tanto los niños que hayan muerto pequeños como los ancianos, todos de la misma edad, semejantes a Cristo. Es lo que yo creo. Amén. Gloria a Dios. Hay una pregunta por aquí que no encuentro, que pregunta que si conoceremos. Y la palabra dice que sí, que conoceremos como fuimos conocidos. Sí, sí. La Biblia, si la pregunta es si conoceremos a nuestros seres queridos en el cielo, Claro. evidentemente la Biblia habla de que sí, porque en el capítulo 16 de Lucas, la Biblia dice que cuando murió Lázaro y el rico, el rico, estando en el lugar de tormento, reconoció a Abraham y a Lázaro. Entonces, reconocido, sí lo reconocemos. Lo que pasa que nuestros familiares, lo que nos liga en la tierra es la sangre. Y la Biblia dice que la sangre no heredará la vida eterna. Por lo tanto, cuando vayamos al cielo, ya no nos va a ligar los lazos familiares que nos ligaban en la tierra, porque esa sangre que nos ligaba como familia no ha entrado al cielo. Entonces ya no somos familias por esa sangre. Somos hermanos por la sangre de Cristo. Amén. Y aunque sí reconoceremos a las personas, pero no tendremos un afecto desde la perspectiva familiar de la tierra,
sino que tendremos un concepto de la vida de un cuerpo sin pecado, que nunca sabremos cómo es eso hasta que no lo experimentemos, una mentalidad sin pecado. Entonces veremos las cosas desde un concepto espiritual santo y que nos liga la sangre de Cristo. Aunque lo reconoceremos, pero no lo tendremos ahí porque si no empezaríamos a hacer un barrio ahí nosotros, toda la familia, y estaríamos juntos y ahí no hay acepción. Todos somos hermanos, nos liga la misma sangre, que es la sangre de Cristo. La sangre humana no puede heredar el reino de los cielos porque hemos heredado la nueva vida que en el mundo de Dios es el espíritu. En la tierra la vida está en la sangre, pero en el cielo la vida está en el espíritu. Y nosotros seremos de carne y hueso y heredamos la vida del Espíritu de Dios. Y esa vida, que es sustituida por la sangre, es la que nos liga a todos como familia. Ese mismo espíritu es la que nos hace a todos la misma familia, aunque nos reconocemos, pero no desde el concepto humano y dentro de un mundo de pecado. Y desde el concepto familiar, sino desde un concepto espiritual y desde un concepto de una vida sin pecado y sabiendo que nos liga la sangre de Cristo y el mismo espíritu vivificante que tanto le da vida a Él como a mí, aunque nos reconoceremos, pero no desde la perspectiva humana que nosotros podemos entenderlo. Amén. Gloria a Dios. Que nadie piense ni tema que vamos a sufrir una lavada de cerebro, sino que No, dice es tremendo. que conoceremos como fuimos conocidos. Yo me acordaré de Totalmente. una noche como hoy, estaba con el hermano Antonio, escuchándole, que es Totalmente. una bendición, sabré quién es mi Totalmente. familia, pero claro, como he dicho antes, allí no prima el egoísmo de la propiedad, o el egoísmo de, como he dicho antes, mi coche, mi casa, mis hijos, Muy eh, bien. mi economía. El Señor nos dijo, amaros como yo os he amado. Hoy en día aquí en esta tierra es imposible, a no Así ser es. que sea verdaderamente tu casa o tu familia. Allí en el cielo sí podremos, a través de lo que nos explica el hermano Antonio, con ese cuerpo glorificado, es amarnos como Dios nos ama. Unos a otros será un ambiente de hermandad. Si nos querremos como hermanos, si nos querremos como hijos de un mismo Padre y de un mismo Dios. Así es. Así es. Además, en el capítulo 6 de Apocalipsis dice que los que salgan de la gran tribulación, que hayan muerto como mártires, le piden a Jesús la venganza de su sangre, de la sangre inocente. O sea, ellos saben lo que habían pasado en la tierra. Ellos sabían que habían muerto por causa del Evangelio. Estando ya en el cielo, dice, con las vestiduras ya blancas, al lado del altar, simbolizando que habían dado su vida en sacrificio, habían sido mártires, eran conscientes de lo que habían sucedido en la tierra. Eran conscientes. Por lo tanto, tendremos la conciencia de lo que ha pasado en la tierra. Lo que pasa es que lo veremos de una perspectiva sin pecado, que no habrá dolor al pensamiento de lo que pensemos en la tierra. No producirá dolor porque el dolor es producido por el pecado y allí no lo hay. Por lo tanto, será una perspectiva totalmente distinta de lo que nos imaginamos ahora de lo que vamos a pensar allí. Pero conscientes y reconocer a la gente, claro que lo vamos a hacer, porque Dios no nos va a querer cortar ni hacer olvidar cosas que han sucedido en nuestra vida. Simplemente que viviremos en un estado sin pecado y habrá reconocimiento de las cosas y seremos conscientes de lo que vivimos. Amén. A ver, había una pregunta por aquí de un hermano que no había entendido algo que has dicho antes y no lo encuentro. Mira aquí, Tony Ramona. Es decir, que los que ayuden a los israelitas en la tribulación, aunque estén sellados, podrán entrar en el milenio. ¿Eso has querido decir? No, hermano. No, 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 no. Ellos tampoco serán sellados. Lo que pasa que la base del juicio de las naciones será basado en lo que han ayudado al pueblo de Israel. Por eso dice, tuve hambre y no me disteis de comer, o tuve hambre y me diste de comer por cuanto lo hicisteis a uno de mis pequeños, se refiere a Israel, conmigo lo hicisteis. Por lo tanto, en el milenio será basado este juicio en obras, aunque no se puede hacer obras sin fe, ni fe sin obras, va una cosa con la otra. Entonces, este pueblo, el pueblo gentil, ayudando al pueblo de Israel, tendrá la opción de pasar al milenio. Será el juicio de las naciones, capítulo 25 de Mateo, y también en Apocalipsis, donde nos habla de este juicio de las naciones, que está basado en lo que hicieron con Israel. Entonces, según la ayuda que dieron, pues de alguna forma los ayudarán, de tal forma que obtendrán esa recompensa de entrar al milenio y será el pueblo gentil, no el pueblo de Israel. O sea, no se ayudará al pueblo de Israel sino que será el pueblo gentil el que ayude al pueblo de Israel. Por eso habrá el juicio de Israel por un lado y el juicio de las naciones, simbolizando a las naciones que no son de Israel, que será el juicio basado
en lo que ya te he dicho. Tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estuve en la cárcel, me visitasteis, en fin, todas esas cosas que será al final de la gran tribulación, para que los que hayan sido aptos para entrar al milenio, pues pasarán al milenio y serán los habitantes y ciudadanos que vivan esos 1000 años en el milenio. Amén. Otro hermano nos pregunta que qué pasará con los abortos. Pues los abortos, la Biblia nos habla en el capítulo 56 de Salmos y el mismo Jeremías, diciendo que estando en el vientre de su madre ya le conoció. Por lo tanto, una persona, una vez ya está en el vientre de la persona, yo creo que el alma está ahí. Y al estar el alma, esa persona, si no tuviese alma, no tendría vida. Entonces, si el niño está ahí y funciona y el doctor dice que está ahí, que está vivo, es porque hay vida. Entonces, si han abortado, esos niños, para mí, son salvos y irán al reino de los cielos. Claro que sí. Amén. Pues creo que ya no han preguntado nada más. Bueno, pues muy bien. A ver, tendremos un conocimiento pleno, lo que cambiará son los sentimientos. Amén. Muy bien. Así El es. tío, el tío Cacho te felicita por la exposición y se pide disculpas porque ha tenido que salir del directo. Bueno, pues para mí es un privilegio que un hombre de tanto conocimiento pues tenga unas palabras buenas para mí. Desde aquí, pues mandarle un saludo cordial y un abrazo fuerte y que Dios te bendiga. Amén. Vale. Juan José Maldonado dice, cuando dice que se llevará a un tercio de las constelaciones, ¿a qué se refiere? Que se llevará un tercio de las constelaciones. No, yo no he visto ningún versículo de eso. No, yo Que tampoco. morirá una tercera parte de la tierra, sí. Eso sí. Ahora que se llevará un tercio de las constelaciones, o sea, sí habrá que un tercio de las estrellas se apagarán, como una tercera parte del mar también se convertirá en sangre, como una tercera parte de la tierra quedará muerta en llamas, eso sí, o una tercera parte de los hombres de la tierra, y una cuarta, primero una cuarta parte en el capítulo 6 de Apocalipsis, y luego en el capítulo 9 de Apocalipsis dice que otra parte más, es decir, la mitad de la humanidad morirá en la gran tribulación. Y las estrellas caerán del cielo, el sol se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, en fin, será un caos total en la gran tribulación. Un auténtico caos. Amén. Mira, el hermano Javier Ortiz dice, ¿cómo será ese baremo del juicio de las naciones? ¿Caerá sobre los representantes de cada país o de cada individuo? Vamos a ver, esto yo creo que será un juicio individual, persona por persona, porque Dios no puede basar un juicio a 20 personas a la vez, ni a 100, ni a 1000, porque si en el juicio de Cantono Blanco serán uno a uno juzgados, porque Dios tiene la paciencia. De hecho, hay un intervalo de años que no coinciden en el capítulo 12 de Daniel con el tiempo determinado en Apocalipsis. Hay una serie de días, creo que son 60 o 70 días, que no coinciden, y es porque esos 70 días los gastará el Señor Jesucristo en hacer los juicios. Tardará unos 60 o 70 días en juzgar tanto a Israel como a las naciones. Y yo creo que lo juzgará uno a uno por lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo y en los 7 años de la gran tribulación. Amén. Explícanos, Antonio, un poco el juicio de galardones. Bueno, pues el juicio de los galardones está basado hecha haciendo las obras por la fe. Hemos leído que en Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Mientras que Pablo en el capítulo 5 de Romanos dice que la fe nos justifica sin necesidad de obras. Y hay gente que dice que no están de acuerdo ni Santiago ni Pablo y no podrían estar nunca más de acuerdo. Lo que pasa es que Pablo pone el ejemplo de Abraham. Los dos ponen el ejemplo de Abraham, tanto Santiago como Pablo. Pero el ejemplo que pone Santiago es que Abraham creyó a Dios mirando las estrellas cuando dijo el Señor que le iba a dar una descendencia y creyó. No necesito hacer obras para creer, porque para creer primero tienes que creer, no necesitas una obra. Entonces, al creer se lo contó por justicia. Entonces, la clase de cristiano que está hablando de fe, Pablo, es aquel cristiano que, por ejemplo, tú vas a un hospital, una persona va a morir, si acepta a Cristo y se muere ese partido sin necesidad de hacer obras, porque creemos que la fe salva sin necesidad de obras. Pero, sin embargo, la fe que está hablando Santiago es una fe de un cristiano del día a día
que dice que tiene fe, pero luego no tiene obras. Entonces, si no tienes obras, esa fe es muerta. ¿Por qué? Porque lo que manifiesta la fe son obras. La persona que diga que tenga fe tiene que hacer obras. Entonces, creemos en las dos fes. ¿Cuál es la fe de Pablo? Que si una persona cree que a mí me dices tú ahora mismo, siento de Dios que Dios te va a dar tal día esto, y lo creo, esa fe me justifica sin hacer obras, porque te creo la palabra. O una persona se va a morir y cree en el Señor sin hacer obras, ¿se salva? También creo que esa fe le puede salvar sin hacer obras. Pero también creo que un cristiano del día a día tiene que hacer obras para manifestar la fe que tiene en Cristo. Ahora, ¿qué se va a hacer en el tribunal de Cristo? Pues que pasarán nuestras obras, digamos, por ponerlo así, en una especie de fuego, y en el fuego se probará si esas obras que hicimos en la tierra fueron por la fe o no. Por ejemplo, yo mañana a ti te pido 20 euros y me los das obligado, me has hecho la obra buena, pero el corazón por fe no me la has dado. Entonces, aunque parece que esa obra ha sido buena, pero por dentro no ha llevado la fe genuina impulsada por el Espíritu Santo. Entonces, esa fe te dirá, mira, Jero, tú le diste 20 euros a Antonio, pero esa obra no te vale porque no se lo hiciste por la fe. Entonces, ¿cuáles obras valdrán? Aquellas que se hicieron impulsadas por el Espíritu Santo por medio de la creencia de la palabra. Si la palabra me dice dar de comer al hambriento, pues yo por la fe tengo que dar de comer a las personas que lo necesitan. Por la fe lo doy. No lo hago por quedar bien con gente. Lo tengo que hacer basada en la fe de Cristo. Entonces allí, cuanto más obras sean por la fe, pues más galardones tendremos, más premios tendremos y eso será una bendición. Y dice que algunos serán salvos como por fuego, es decir, como de chiripa, porque habrá gente que tiene todas las obras y habrán sido salvos simplemente por haber creído en Cristo, aunque han ido con lo justito, pero bueno, lo importante es ser salvos. Así que allí se premiará las obras, pero que sean por la fe, porque la mayor obra del hombre, fuera de Dios, es como trapo de inmundicia. No sirve para nada una obra fuera del ámbito y del círculo de Dios. Toda obra buena tiene que ser impulsada por el Espíritu Santo y a la luz de la palabra. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo me dice, Antonio, levántate y hazle esto a fulano, tengo que hacerlo porque lo creo y lo vivo y lo siento de hacerlo. Entonces, esa obra sí será, aunque sea un vaso de agua. Por eso dirán en el juicio de las naciones, tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. O sea, un vaso de agua, si lo haces por la fe, te será premiada. Y Dios es justo, dice que Dios no puede ser burlado. De lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Porque Dios es justo y sabe cómo dar a cada uno según sus obras. Allí en ese tiempo, aunque no será de condenación el juicio, será para premios, pero lo importante es que somos salvos. Y luego Dios nos quiere dar algunos premiecillos más, pues gloria al Señor. Yo, aunque sea salvo por fuego, me da igual, yo quiero estar al cielo. Como sea, pero que seamos salvos. Pues eso digo yo. La salvación es lo importante. Y para salvarnos hay que creer en Jesucristo y, aunque con muchas debilidades, intentar luchar con nuestro yo, dejar al Espíritu Santo que actúe con tranquilidad en nuestras vidas, facilitarle las cosas, abrirle las puertas para que el Señor pueda trabajar y pueda cumplir su propósito en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Quiero que la gente sepa que Dios no es un Dios airoso, sino que su ¿Verdad? propósito y su plan es que todo el mundo proceda al arrepentimiento y que ¿Verdad? todo el mundo sea salvo. Gloria a Dios. Amén. Él, antes de la fundación del mundo, ya planificó la gracia y planificó la forma y la manera de salvarnos. No resistamos al Señor, no juguemos a ser cristianos, ¿Verdad? seamos cristianos de verdad, que amemos al Señor de verdad, que intentemos mantenernos en santidad y en integridad. Así es. Amén. No Amén. solo, oye, en esta noche, espero bueno, que lo que ha traído el hermano Antonio, que ha sido una bendición, yo me lo he gozado. Llevamos, Antonio, 1 hora 38 minutos y se nos ha pasado volados. Polines. A mí como si hubieran sido 20 minutos, palabra. Verdad. A mí me se ha pasado volando. Amén. Me ha Pero gozado. Es una no, bendición. Estar contigo ya es una bendición, Jero, de verdad. Porque estás haciendo una labor preciosa, no solamente en este canal, sino en varios lugares y plataformas de internet, que estás haciendo muchísimo bien. Y aparte, en el mundo físico, que he tenido el gusto de conocerte y del gran amor que tienes por la obra de Dios. Y esta es una de sus recompensas de las muchas que te van a venir en estos próximos meses, en estos próximos tiempos. muchas Para mí es gracias. una dicha ya el haberte conocido y el que me deis la dicha de hablar en estas plataformas donde invitáis a grandes hombres de España. Ya para mí, yo estoy ahora mismo en una nube, de verdad, gozando. El sentimiento es mutuo, Antonio, de verdad que es Amén. una bendición, te lo dije, porque tuvimos la dicha de
de empezar a tratar un poquito antes de que vinieras al casita. ¿verdad? Y la verdad que es un privilegio, Antonio. Pero quiero enfocar un poco esta noche, que no queremos que crean y acepten a Dios por miedo, Amén. sino que crean y acepten a Dios, porque si no, desenfocamos su sacrificio y desenfocamos el trabajo del Espíritu Santo. Muy bien. Dios quiere que todo el mundo... Que les venga el arrepentimiento como a Pedro, con una Amén. mirada de Jesús. ¿Eh? Ahí venga ese sentimiento de tristeza de haberle fallado a Dios. Y ahí es cuando se produce una verdadera conexión con Dios y es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar de una forma espectacular. Y es lo que tú estás diciendo, que no debemos arrepentirnos solamente por los sucesos que estamos viviendo, que son tristes, sino porque haya una necesidad en nosotros de Dios. Eso es lo que debe haber. Gloria a Dios. Yo, si tú lo ves bien, Antonio, me gustaría que hicieras un llamado como si estuvieras hoy en un púlpito o testificando en la calle, porque sabes que, gracias a Dios, mucha gente nos ve y de hoy a mañana, antes de 24 horas, hay vídeos que tienen hasta 10.000 reproducciones. ¿Verdad? Entonces, me gustaría que tomases confesión eh, como si estuvieses testificando en la calle y alguien se te ha acercado a aceptar a Dios, Amén. para que le diga las Bueno, palabras que tiene que pues decir y que acepten a yo me Dios. gustaría hablar con la Iglesia, en primer lugar con la Iglesia, aquellos que han aceptado al Señor, de que sepan de que tienen un lugar seguro en esa nueva Jerusalén que hemos hablado, que nuestra perspectiva del futuro no es pesimista, sino al revés, muy positiva, porque a nosotros nos va a ir muy bien. Pero aquellas personas que todavía no han aceptado a Dios, que sepan que solamente la salvación viene de Jesucristo, que Dios te ha dado esta tregua para que tú aceptes a Dios, para que tú vivas una vida en el Espíritu, que te estás perdiendo una bendición grandísima de que el mismo Dios, omnipotente, omnipresente y omnisciente, haga morada en tu vida. Yo sé que puede haber muchas heridas en este tiempo, heridas por pérdidas, por enfermedades, por la economía, pero Jesucristo ha abierto una puerta de salvación, una puerta de alivio, una puerta de paz. No solamente te quiere dar esta gran ciudad, sino que te quiere sacar de un infierno eterno. Dios quiere abrirte la puerta a la salvación. Así que yo te invito en esta noche, en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que ha dado su sangre preciosa por ti, que ha pasado tus enfermedades, tus sufrimientos, aquel que ha dado su vida y ha pasado tu propia muerte y tu propio infierno, aquella persona que se crucificó en la cruz y derramó su sangre, es la persona que te abre los brazos ahora mismo y que ese Cristo que murió es el mismo Cristo que está vivo en este instante. Es el mismo Cristo que te está llamando. El mismo Cristo que llamó a Pedro y a su hermano en la barca. El mismo Cristo que llamó a Juan y a Jacobo estando en la barca de su padre Zebedeo y le dijo, sígueme. El mismo Cristo que llamó a Mateo estando en el banco de los tributos y lo dejó todo para seguir a Jesús. Es el mismo Cristo que está gritando en tu interior que le sigas, que vienen tiempos difíciles, que vienen tiempos peligrosos, que viene la apostasía, que el espíritu del anticristo está ganando terreno en este tiempo. Pero Dios te está diciendo que va a sonar la trompeta. Así que me gustaría, allí donde estás, que levantes tu mano derecha. Yo voy a hacer una oración por ti. Inclina tu cabeza. Dios y Padre de la gloria, te damos las gracias, Señor, porque podemos estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por mi hermano Jero, Dios mío. Te ruego que le sigas usando como lo estás haciendo. Síguele ungiendo, Dios mío, en poder y en gloria. Gracias por esta plataforma, Dios mío, que se puede predicar tu evangelio todavía. Esto no podrá ser en la gran tribulación y ahora podemos predicar tu evangelio. Te pido a estas personas que han levantado su mano, que están heridas, que están sufriendo y que necesitan, Dios mío, de tu refugio. En el nombre de Jesucristo, impárteles la vida, Padre Santo. Sopla sobre ellos. Dales tu Espíritu Santo, regenera sus vidas, sálvalos, Dios mío, sálvalos de las garras del diablo. Te ruego en el nombre de Jesucristo que reprendas a Satanás. Declaro, Dios mío, en esta tarde, Padre Santo, que tú salvas, porque tú eres el Salvador. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que no dejes que Satanás pueda llegar a su objetivo con estas almas. Tú tienes el poder y te pido en el nombre de Jesucristo que traigas esa salvación que has traído en nuestros hogares.
Padre, guárdalos irrepresibles, Dios mío. Toda enfermedad y toda peste pase de largo. Que nunca falte el pan en su mesa, Señor. Y te ruego, Padre, que si esta noche vienes, te pido en el nombre de Jesucristo, que nos lleves contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hay que aprovechar porque ahora todavía hay gracia suficiente. La verdad que sí. Hay que aprovechar porque los días son malos, dice la Biblia, aprovechando el tiempo. Amén. Pues por mi parte, Antonio, aunque me dé pena, llevamos... Ya llevamos mucho tiempo. Yo te doy las gracias, Jero, otro día más. Y nada, que sepas que ahí me tienes para lo que quieres, Muy lo que bien. quieras. Y que espero que muy pronto podamos vernos y podamos estar junticos y comernos una hamburguesa, si Dios quiere. Juntos. Me invitas Bueno, tú, ¿eh? hecho, eso está hecho. Prepárate otro tema que en Vale, poco te llamamos otra vez. cuando queráis, Jero. Pues nada, de aquí recibe un abrazo, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Nos vemos prontico. Bendiciones. Bendiciones, Antonio, un abrazo.